Hay un lugar en el Golfo de California que en algún momento de mi vida tuve el privilegio de conocerlo a un nivel de detalle muy íntimo. Es un lugar muy especial para mí por las personas con quien lo conocí, por lo que viví en ese lugar y por lo que me dio, por lo que aprendí. Y hoy te lo traigo a ti. Espero te guste este video. Gracias. Imagina un lugar donde la tierra emerge del mar como una pincelada solitaria en el medio del azul infinito. Isla San Diego o San Dieguito, como la llaman algunos pescadores locales, se alza en el Golfo de California como un refugio de silencio y misterio. No hay caminos, no hay construcciones, solo el sonido del viento y el golpeteo suave de las olas en contra de sus costas rocosas. Esta isla, en Baja California Sur, es una joya olvidada en la inmensidad del Golfo de California, con apenas 1,5 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, pero con una presencia que desafía su tamaño, un faro que se erige desde su extremo suroeste, guiando a los pocos navegantes que cruzan estas aguas. Está rodeada de un arrecife que conecta sus aguas con las de Isla San José al sur y Santa Cruz al norte. Es una conexión viva, un puente submarino que alberga una explosión de vida marina. Los corales, que sobreviven en un frágil equilibrio, son el hogar de cardúmenes de peces multicolores, tortugas marinas y un microcosmos impresionante. En la punta sur de Isla San Diego, el paisaje submarino revela un fenómeno fascinante, una larga cola de arrecifes que se extiende como un puente natural hasta Isla San José. Desde el aire, esta formación rocosa se despliega en un trazo continuo, un corredor de vida marina que atraviesa las aguas del Golfo de California. Este arrecife, esculpidos por milenios de corrientes y sedimentos volcánicos, no solo conecta físicamente ambas islas, sino que también crea un ecosistema vibrante y protegido. Este corredor funciona como una autopista biológica. Los peces lo utilizan para desplazarse de un territorio a otro. Las corrientes que fluyen a lo largo de esta franja rocosa arrastran nutrientes que alimentan a los corales y a la vasta cantidad de invertebrados que tapizan su superficie. Para los buzos experimentados, recorrer este corredor es como seguir el rastro de un antiguo camino sumergido. Las formaciones rocosas se elevan y caen en un juego de luces y sombras, donde cada grieta oculta vida marina en constante movimiento. La claridad del agua permite apreciar la extensión del arrecife en todo su esplendor, conectando visualmente los perfiles de San Diego y San José en un mismo paisaje submarino. Desde el aire, esta cola de arrecifes es una obra de arte natural, un trazo que parece esculpido a mano sobre el lienzo azul del Golfo de California, pero bajo la superficie es un santuario donde la vida sigue su curso, ajena al paso del tiempo y al bullicio de la costa. Sumergirse en las aguas de Isla San Diego es un viaje al corazón del Golfo de California. Apenas se rompe la superficie, el azul profundo revela un paisaje submarino tallado por milenios de corrientes y mareas. Arrecifes rocosos tapizan el lecho marino, creando laberintos donde los peces se agrupan en cardúmenes brillantes y las formaciones se alzan como murallas naturales. Las grietas en las estructuras rocosas son el lugar de innumerables criaturas que decoran el paisaje. Bucear en San Dieguito es un encuentro íntimo con la naturaleza, donde cada inmersión guarda un secreto del Golfo de California. Pocos conocen la historia geológica de esta isla. Estudios recientes han revelado que las formaciones rocosas de San Diego son testigos de tormentas colosales que azotaron estas tierras hace 125.000 años, durante el Pleistoceno. Los estratos en sus acantilados cuentan historias de cambios climáticos, de un mar que avanzaba y retrocedía, esculpiendo la costa en una batalla eterna contra el tiempo.
La isla, además, forma parte de un conjunto de formaciones volcánicas que se conectan con las islas vecinas. Sus rocas basálticas y la composición de su suelo son evidencia de antiguos flujos de lava que emergieron desde el fondo del Golfo. Se cree que la actividad volcánica modeló estas islas hace millones de años, y los vestigios de este pasado ardiente aún se pueden ver en las grietas y en la textura de sus acantilados. Aunque su superficie parece árida e inhóspita, San Diego forma parte de un ecosistema único. En el agua, la vida está llena en colores y formas. Cabrillas, pargos, cirujanos patrullan en el arrecife, mientras que muchas criaturas se ocultan en las grietas de las rocas, esperando el manto de la noche para salir a cazar. Además, el arrecife que las rodea es hogar de una sorprendente variedad de invertebrados, erizos de mar, estrellas espinosas y moluscos que se adhieren a las rocas, sobreviviendo en un entorno donde el oleaje constante moldea el paisaje submarino. Las anémonas, con sus tentáculos ondulantes, capturan pequeñas presas en un ballet silencioso, mientras que las morenas se ocultan en recovecos ocultos, siempre atentas, siempre vigilantes. Ya estamos a mitad del video, quiere decir que te va gustando y que te está dejando algo, ¿verdad? Considera darme una suscripción, suscríbete, ayúdame con el algoritmo, ayúdame a que el video se expanda más y que pues de alguna forma yo pueda seguir trayendo este tipo de contenido a más personas. Muchísimas gracias. Esta isla es un escenario privilegiado para presenciar comportamientos únicos de la vida marina, como lo puede ser el anidamiento de los cochitos. Estos peculiares peces ballestas eligen los arrecifes rocosos de San Diego como un lugar para reproducirse, un espectáculo fascinante y poco común de observar. Durante mis inmersiones, he tenido la fortuna de presenciar a los cochitos excavando y protegiendo sus nidos en las grietas y pequeñas depresiones del arrecife. Los machos, incansables y decididos, defienden ferozmente su territorio contra una multitud de oportunistas. El frenesí de vida marina alrededor de los nidos es un caos organizado. Chivatos, pequeños pargos, sargentos y otros peces se lanzan en embestidas coordinadas para devorar los huevos recién depositados, mientras que los cochitos repelen cada ataque con una energía incansable. He visto a estos guardianes enfrentarse a grupos enteros de peces en batallas submarinas que se desarrollan con una intensidad sorprendente, un claro ejemplo de la supervivencia en el arrecife. La escena se despliega en un torbellino de movimiento y destellos plateados. Los atacantes rodean el nido en rápidos arcos, zigzagueando entre las rocas y lanzándose en picada hacia los huevos. En medio de este frenesí, los huevos flotan suspendidos en la corriente, brillando como diminutas perlas que reflejan la luz del sol. Los cochitos, en una danza incansable, giran y embisten a los intrusos, chocando con fuerza y haciendo vibrar el agua a su alrededor. Los arrecifes rocosos de Isla San Diego son sin duda uno de los mejores refugios para los nudibranquios en todo el Golfo de California. La gran mayoría de las especies que he podido observar y fotografiar provienen de este enclave submarino, donde la diversidad y abundancia de estos pequeños moluscos es impresionante. Los nudibranquios, conocidos por sus formas extravagantes y colores vibrantes, encuentran en los arrecifes de San Diego un ambiente ideal lleno de esponjas, anémonas y otros invertebrados que forman parte de su dieta. Este ecosistema ofrece una complejidad estructural perfecta. Grietas, cuevas y paredes rocosas cubiertas por una gran variedad de organismos marinos que permiten a los nudibranquios camuflajearse, alimentarse y reproducirse en un entorno protegido. En cada inmersión es común descubrir nuevas especies o variaciones sorprendentes de color y forma, desde nudibranquios que parecen casi etéreos hasta aquellos con patrones intrincados y brillantes como pinceladas vivas en el lienzo marino. Más allá de su belleza estética, estos nudibranquios son indicadores importantes de la salud del arrecife. Su presencia, su diversidad, reflejan la calidad del agua y el equilibrio ecológico del entorno. En San Diego, la abundancia de estas criaturas resalta la importancia de conservar estos arrecifes, ya que son hábitats críticos no solo para ellos, sino para numerosas especies marinas que dependen de este ecosistema. Además, los nudibranquios presentan comportamientos fascinantes. Algunos son capaces de absorber toxinas o células urticantes de sus presas para defenderse de sus predadores. Desde San Diego, las siluetas de Isla San José y Santa Cruz se dibujan en el horizonte. Desde las costas rocosas de Isla San Diego,
La silueta imponente de Isla San José se dibuja en el horizonte como un gigante dormido. A solo unos kilómetros de distancia, esta isla es una de las grandes islas del Golfo de California y su extensión se despliega en una compleja red de playas, manglares y montañas escarpadas. A diferencia del terreno árido de San Diego, San José alberga un sistema de estuarios y lagunas interiores donde la vida se manifiesta en un estallido de biodiversidad. Los manglares se entrelazan en sus costas, sirviendo de refugio para aves migratorias y una vasta cantidad de peces juveniles que se encuentran en estas aguas, un santuario natural. Pero no solo su superficie esconde secretos. Bajo el agua, los arrecifes rocosos dibujan paisajes submarinos que conectan con la corriente del canal que la separa de San Diego. Esta cercanía geográfica crea un corredor marino donde el flujo de nutrientes alimenta especies de paso, como jureles y pargos que se desplazan entre las dos islas. Para los pescadores locales, San José es sinónimo de aguas productivas y para los buzos, un lugar donde los encuentros son casi una promesa cumplida. Al norte de Isla San Diego se encuentra Isla Santa Cruz. Menos conocida que sus hermanas, esta isla permanece como un secreto bien guardado en el Golfo de California. Su superficie es escarpada y rocosa, con acantilados que se precipitan al mar en un despliegue de formas talladas por el viento y olas durante milenios. Para quienes exploran Isla San Diego, un desvío hacia el Pardito es casi obligatorio. La cercanía con San José y Santa Cruz convierte este pequeño islote en un punto de referencia natural. Los pescadores locales desde hace décadas utilizan al Pardito como base para explorar los arrecifes de San Diego, aprovechando su posición estratégica para refugiarse de los vientos y descansar tras largas jornadas en el agua. Y es que el Pardito no solo guarda historias, sino también un conocimiento profundo de estas aguas. Navegar desde sus orillas hacia San Diego es como seguir un rastro marcado por generaciones, un camino que conecta no solo a las islas, sino también a las personas que han vivido y navegado en este rincón olvidado del Golfo de California. Este islote, habitado por generaciones de pescadores, representa un vínculo directo con la tradición pesquera del Golfo. A simple vista, el Pardito podría pasar desapercibido entre la inmensidad del océano, pero para quienes navegan estas aguas es un faro de humanidad en medio de un paisaje salvaje. Las pequeñas casas de madera y los botes alineados en su orilla cuentan historias de jornadas enteras dedicadas a la pesca. Aquí, los días transcurren al ritmo de las mareas y las noches están marcadas con el sonido del oleaje rompiendo contra las rocas. Los habitantes del Pardito han aprendido a leer el viento, a entender las corrientes y a conocer cada rincón de los arrecifes que rodean a San Diego y sus islas hermanas. Isla San Diego para nada es un destino turístico tradicional, es un santuario. Es algo para aquellos que buscan la soledad del océano, el rugir del viento y la paz de lo inexplorado. En sus costas, el tiempo parece detenerse y el Golfo se despliega en todo su esplendor, recordándonos que aún quedan rincones en este mundo donde la naturaleza dicta las reglas. Ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado, pues ya sabes, dale like, comparte, comenta. Y al final de este video, en las tarjetas finales, te dejo uno de los mejores videos que tiene este canal. Un video muy especial que es acerca de la isla del Pardito. Gracias por ver.